Muchísimas gracias a la Suprema Corte de Justicia de México por esta hospitalidad que nos ha brindado, esta generosa hospitalidad que nos ha brindado, y muchísimas gracias porque la completa ahora, permitiéndome el honor de compartir esta mesa como magistrado con un distinguido ministro de la Corte y sobre todo con mi querido amigo, no digo viejo amigo, sino querido amigo Eugenio García Ramírez, con quien nos conocemos desde los tiempos del maestro Alfonso Quiroz Cuarón. Pero sobre todo lo que les agradezco es que esta invitación me permite volver a mi querido México, del cual creo que nunca me he ido del todo. Bueno, tendría que hablar en 14 minutos que quedan de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia penal y procesal penal. Naturalmente que hacer eso en 14 minutos, por más que intensifique todo lo posible, mi capacidad de síntesis tendría que ser poco menos que mandrake y mago. En la jurisprudencia de cualquier tribunal colegiado, a medida que se va creando el cuerpo jurisprudencial, van surgiendo sentencias que son señeros, que podría decir sentencias maestras, y hay algunas de estas sentencias que marcan una división de aguas, es decir, que prácticamente derraman teoría o posición sobre todas las demás. En concreto me voy a ocupar de una que creo que es, a mi juicio, la más importante en materia penal, en la historia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que concretamente es el caso Fermín Ramírez versus Guatemala del año 2005. Paso por alto, el caso Fermín Ramírez presentaba varios problemas. Los más gruesos era un problema de congruencia, es decir, el supuesto fáctico por el cual se había llegado al pleno, a la discusión, juicio, no era el supuesto fáctico por el cual se había condenado a Ramírez. Pero dejo este problema de lado, que me llevaría a exceder el tiempo, y me centro en otro, que es fundamental, que creo que es el que separa agua, como dije hace un momento. Ramírez había sido condenado en Guatemala en función del artículo 132 del Código Penal guatemalteco, que sancionaba el homicidio calificado o el asesinato con pena de prisión, pero que en caso de mayor peligrosidad imponía la pena de muerte. Y había sido condenado efectivamente a pena de muerte, se habían agotado todos los recursos internos, de modo que había quedado expedita la vía internacional. La Comisión lleva a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso y en este aspecto, en lo que hace al artículo 132 y a la peligrosidad, destaca que se trataba de una circunstancia que, siendo agravante, debía probarse y debatirse en el plenario. Por supuesto, lo que estaba poniendo en juego era un concepto meramente procesal o adjetivo respecto de la peligrosidad. La Corte Interamericana fue más allá, tomó el toro por las astas, y en los párrafos 93, 94 y 95 de la sentencia ataca el concepto mismo de peligrosidad. Con toda claridad, dice el párrafo 94 de la sentencia: en concepto de esta Corte, el problema que plantea la invocación de la peligrosidad no solo puede ser analizado a la luz de las garantías del debido proceso dentro del artículo 8 de la Convención. Esa invocación tiene mayor alcance y gravedad. En efecto, constituye claramente una expresión del ejercicio del ius puniendi estatal sobre la base de las características personales de la gente y no del hecho cometido, es decir, sustituye el derecho penal de acto o de hecho propio del sistema penal de una sociedad democrática por el derecho penal de autor
que abre la puerta al autoritarismo precisamente en una materia en que se hallan en juego los bienes jurídicos de mayor jerarquía. Coherente con esto, en el voto razonado del querido Sergio, yo no sé por qué dicen voto razonado, todo voto debe ser razonado, me parece que es un voto concurrente, en realidad no un voto razonado, se precisa aún más el concepto. El positivismo que cambió en el último tercio del siglo XIX caló en múltiples ordenamientos penales, dice Sergio, entre ellos las oleadas de códigos iberoamericanos con la que despuntó nuestro siglo XX. Las lecciones del positivismo, cuyo atractivo radica en la consideración de los factores causales del crimen, tanto en general como en la dinámica particular de la gente, fueron ampliamente recibidas por profesionales y estudiantes entre los que militamos durante mucho tiempo. El atractivo científico, entre comillas, del positivismo y el rechazo al formalismo jurídico ocultaron los riesgos que aquel entrañaba para la libertad y la democracia y las ventajas que éste aportaba para los mismos fines. La peligrosidad se erigió en hipótesis de la intervención del Estado. Efectivamente, queridas amigas y amigos, creo que este voto concurrente y la expresión misma de la sentencia es sumamente clara y nos marca el sentido que debe tener el ejercicio del poder punitivo y la normativa, sea de fondo o sea de forma, que debe regirlo. Si queremos vivir en democracia, tenemos que articular un derecho penal de acto y sancionar en función de lo que alguien haya hecho y no en función de lo que creemos que sea. El derecho penal de autor tuvo distintas variables. La variable positivista es la que llegó a nuestras tierras y la que se difundió entre nosotros, después voy a decir por qué. Hay otra variable que es la variable del derecho penal de voluntad. El derecho penal de voluntad es el que marcó el peor autoritarismo europeo y que se difundió con otros nombres y bajo otros ropajes y que hoy de alguna manera en el adelantamiento de la tipicidad a actos previos a la tentativa está resurgiendo con el pretexto de la sociedad del riesgo. Más aún, hay una peligrosidad que se nos escapa y es la que se oculta bajo la denominación de riesgo procesal. Es una peligrosidad procesal. Y esa peligrosidad procesal que se nos escapa porque no se manifiesta tan claramente, en definitiva, no es otra cosa que la causa por la cual tenemos superpobladas todas nuestras prisiones, algunas virtualmente degradadas casi a campo de concentración. Más de la mitad de nuestros presos en toda nuestra región son procesados y no están condenados. Y están procesados en razón de criterios de peligrosidad procesal que adelantan la pena y que desmienten todos los esfuerzos raros que han hecho los procesalistas para negar el carácter de pena de la prisión preventiva. Pero ¿qué significa decir que hacemos derecho penal de acto? ¿Qué significa rechazar la peligrosidad desde el punto de vista de los derechos humanos? La peligrosidad, en su definición más simple, sería la probabilidad de que el sujeto en el futuro resulte autor de un delito. Es decir, un cálculo de probabilidad basado en criterios deterministas. El ser humano es un aparato más complicado que el resto de lo que hay sobre este planeta y en consecuencia es una cosa más entre las cosas que conforme a su determinismo puede ser más o menos peligrosa. Desaparece la persona humana, se cosifica el ser humano, desaparece el concepto de persona como ente con conciencia, con autonomía moral. No se reprocha el ejercicio de la autonomía moral, sino que se sanciona un supuesto determinismo, como se puede encerrar a un animal en el zoológico, como se puede neutralizar cualquier fuerza de la naturaleza. El
concepto de persona es básico en los derechos humanos. En definitiva, si tendríamos que sintetizar al máximo lo que significan los derechos humanos, lo podemos sintetizar en aquella fórmula de 1948: todo ser humano es persona y por ende tiene que ser respetado y tratado como persona. Es lo que todavía no hemos logrado, pero es el norte, la brújula, que en el avance de la realización de los derechos humanos nunca podemos perder de vista. Concretamente, y para América Latina, ¿qué significa una sentencia de una Corte Interamericana que para nuestros países rechaza definitivamente el concepto de peligrosidad? Cuidado, esto debe ser tomado con calma, porque el discurso penal es bastante perverso. Y en las décadas últimas, aunque pocos hablan de peligrosidad, se habla muchas veces de una culpabilidad que se la construye tan artificialmente que en definitiva oculta o disfraza un criterio de peligrosidad. Culpabilidad de acto, conforme al ámbito de autodeterminación con que el sujeto pudo actuar en el caso concreto y conforme a las condiciones sociales, cosa que tenemos que tener muy en cuenta en nuestras sociedades altamente estratificadas. El concepto de peligrosidad se enmarca históricamente y filosóficamente en la idea spenceriana del imperialismo británico. Idea de reduccionismo biológico, idea de racismo, idea que fue recibida en nuestra América Latina por todas nuestras élites y oligarquías del tiempo de las repúblicas oligárquicas. Era la idea que justificaba que las minorías oligárquicas y terratenientes de nuestros países pudiesen ejercer el poder sobre una masa supuestamente no evolucionada, racialmente aún inferior, que iba a progresar con la tutela de los iluminados. Eso se expandió por toda América Latina, desde el porfiriato mexicano a la oligarquía vacuna argentina, desde el patriciado peruano a la República Bella brasileña. A lo largo y a lo ancho de América Latina nos cubrimos de constituciones que respondían a discursos liberales. Pero las élites arrastraron por el fango las ideas del liberalismo y se hicieron spencerianas y racistas. La combinación de médicos y policías nos salió el positivismo penal rápidamente acogido en todos nuestros países. Si vemos incluso los orígenes de nuestra criminología latinoamericana, José Ingenieros en la Argentina, Raimundo Lima Rodríguez en Brasil, terribles racistas. Las cosas que han escrito realmente espantan. Y sin embargo, uno de ellos era socialista. Ese era el paradigma de la época, ese era el paradigma de hace 100 años, cuando empezaron a colapsar las repúblicas oligárquicas con la Revolución Mexicana. Es muy importante aclarar esto en México, porque nos ha pasado a lo largo de toda nuestra legislación penal. Pese a que colapsaron nuestras repúblicas oligárquicas, hubo contradicciones ideológicas impensables. Nuestros gobiernos populares siguieron sosteniendo leyes e ideologías de carácter positivista y peligrosista a lo largo de décadas. Esto se lo ve mucho más claro en México, donde la generación de 1910, las ideas de la revolución, los ideólogos de la revolución, José Vasconcelos antes de volverse loco, decir una serie de tonterías, lo que quisieron justamente fue revertir aquel positivismo racista de la época. Y sin embargo, el primer código postrevolucionario, el Código Almaraz de México, es un código abiertamente positivista. Y sin embargo, el código de 1931 es un código que, por más que sus autores dicen que es ecléctico, en realidad responde a una ideología positivista. Contradicciones que hemos tenido a lo largo y a lo ancho de nuestras accidentadas historias, cada una de ellas con sus particulares datos folclóricos que hemos aportado conforme a cada una de nuestras características nacionales, pero creo que
Es feliz el momento y debemos celebrar el momento en que una sentencia de validez regional, continental, deja definitivamente archivada a una ideología que se remonta, y no solo se remonta, sino que se inserta claramente en una raíz oligárquica, reduccionista, posesivista, racista y negadora de la dignidad de la persona humana. Muchas gracias.